Bueno, muchas gracias, Patricia, por esta introducción. Muchas gracias a la Universidad del Litoral por esta invitación. Es un honor estar aquí con vosotras en esta sesión virtual. Ah, Tan solo una precisión en la siempre generosa presentación que Patricia me hace cuando tenemos ocasión de coincidir. Ya no soy miembro del jurado de la Capital Europea de la Cultura, lo fui durante 3 años, hace ya un tiempo, pero para precisar que no estoy ya en ese, en ese jurado. Voy a intentar charlar lo mínimo posible, voy a intentar hacer una presentación breve en primer lugar, del marco desde el cual estoy hablando, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y más concretamente la Comisión de Cultura, y en una segunda instancia, pues con algunos elementos que tienen que ver con la respuesta que las ciudades y los gobiernos locales están dando a la crisis, y también aventurar algunos de los temas que van a estar posiblemente en la agenda de los gobiernos locales, pues desde ya, como posible respuesta a la crisis. Y como ha dicho Patricia, pues voy a intentar que esta presentación sea breve para, sobre todo, podamos compartir un buen rato de intercambios y de comentarios. Creo que es importante que en este tipo de eventos guardemos tiempo para conocernos mejor y para que todas podamos aprender conjuntamente con el intercambio. Bueno, he preparado una breve presentación. Siguiente diapositiva, donde podrán ver, siguiente diapositiva, que la respuesta que nuestra organización, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la más amplia organización representativa de los gobiernos locales y de las ciudades en el mundo, pues preparó nuestra organización a finales del mes de abril un decálogo sobre cómo iba a ser la respuesta de los gobiernos locales, de las alcaldías, de las intendencias, de los ayuntamientos a esta crisis. Pues en este decálogo, que por supuesto tiene 10 puntos, pues hay un punto, el punto 8, que dice algo así como la cultura como antídoto para los efectos secundarios. Y esto, pues son 10 puntos, no son 50, son 10, y que la cultura forme parte de esta respuesta, de estos 10 puntos. Yo creo que esto es algo que no es menor. Es decir, muchas veces los temas culturales están ausentes de la reflexión a largo plazo de las grandes organizaciones internacionales, y en el caso de CGLU esto no es así. Tenemos la suerte de que en nuestras ciudades la mayoría de ustedes han batallado para asegurar que los temas culturales están dentro de la agenda de temas principales de CGLU. Y, por tanto, la respuesta mediante este decálogo a la crisis también nos asegura, pues, que la cultura está ahí como parte de la respuesta a la crisis. Pueden bajarse este documento, está en castellano, en inglés y en francés desde el sitio web de CGLU. Siguiente diapositiva. Les quería explicar también que, como Patricia ha mencionado, la respuesta a la crisis se ha dado por parte de otra instancia en la cual CGLU participa con otras organizaciones. Es esta diapositiva que ustedes tienen aquí, y verán que pone declaración de la campaña Cultura 2030 Goal, y cuyo título es Asegurar que la cultura forma parte integral de la respuesta a la pandemia de COVID-19. Déjenme explicar qué es esta campaña. Esta campaña está formada por la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, la Comisión de Cultura de esta organización, y varias redes de la sociedad civil internacional que trabajan en el ámbito de la cultura. Por ejemplo, la Federación Mundial de Bibliotecas, IFLA, o la Red Mundial, el Consejo Internacional del Patrimonio de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y otras redes, el Consejo Internacional de la Música, etc. Esta plataforma la constituimos hace unos cuantos años
cuando luchamos porque la cultura fuera uno de los objetivos del desarrollo sostenible y obviamente no conseguimos ese objetivo. Sabíamos que ese objetivo era imposible de conseguir por razones políticas y por falta de sensibilidad. Permítanme que sea directo, por falta de sensibilidad en las cancillerías de los miembros de Naciones Unidas, seguramente las cancillerías importantes, G7, etcétera, de estos gobiernos. Bueno, esta campaña la hemos continuado y en abril pues tuvimos la intuición o pues nos pusimos de acuerdo en redactar una declaración que es esta que tienen aquí. También se la pueden bajar desde nuestro sitio web, o si googlean asegurar que la cultura, el título, pues la pueden bajar fácilmente. Siguiente diapositiva. CGLU ahí está. Otra de las cosas que hicimos es intentar hacer un seguimiento de la movilización cultural de las ciudades y los gobiernos locales. Abrimos una página en nuestro sitio web el 23 o 24 de marzo y hemos ido subiendo la información que hemos recibido. Actualmente tenemos más de 200 entradas en esta página web, que tenemos también traducida al inglés, al francés y al castellano, por supuesto. Y bueno, pues iniciativas de todo tipo, de ciudades grandes, ciudades medianas, ciudades pequeñas, redes de ciudades, organizaciones internacionales, declaraciones, etcétera. Es un compendio interesante y pues visitándolo pueden ustedes tener una buena fotografía de lo que han hecho en las ciudades en estos meses. Estamos redactando un informe a partir de esta información que publicaremos a finales de esta semana, analizando pues las tendencias y yo lo que voy a hacer en los próximos minutos también es resumir un poco este informe, así como en primicia para ustedes. Siguiente diapositiva. Remarcar que nuestra perspectiva respeta y se construye a partir de este documento, La cultura, el cuarto pilar del desarrollo sostenible, siguiente diapositiva, que intenta pues cambiar el marco, cambiar el paradigma, ver la realidad con otros enfoques, con un enfoque que creemos explica mejor la realidad. El enfoque del triángulo pues es interesante, seguramente respondía a un momento histórico. Anteriormente, la arista del medio ambiente tampoco formaba parte del paradigma del desarrollo y aún más históricamente, más remontándonos en el pasado, la inclusión social tampoco formaba parte del paradigma del desarrollo sostenible o del desarrollo en aquel momento. Creemos que los paradigmas están para que respondan a nuestras preguntas, a nuestros anhelos, y hoy el triángulo no responde ni a preguntas ni anhelos, ni permite transformar la realidad hacia maneras de convivir que pongan la vida por delante, que pongan la ampliación de las libertades, que pongan el desarrollo nuestro y de las generaciones futuras, que garanticen el acceso a los recursos de las generaciones futuras. Hoy no nos podemos explicar el mundo sin temas como la memoria, el patrimonio, la creatividad, la diversidad, la ritualidad, la belleza, que aún no están en la carta de navegación, como he dicho antes, de los grandes estados que dirigen el mundo, pero no por eso tenemos que dejar de insistir en que es un marco que explica mejor la realidad y permite transformar mejor la realidad para respetar las generaciones futuras y para ampliar las libertades de la gente que hoy habitamos en este planeta. Siguiente diapositiva. Muy brevemente, el documento que aterriza esta metáfora de la cultura como cuarto pilar es este documento que tienen aquí, Cultura 21 acciones, 100 acciones, 9 compromisos, que es el eje del trabajo metódico con nuestras ciudades líderes, con nuestras ciudades piloto, etcétera. Siguiente diapositiva. Dos imágenes de otros dos documentos importantes de nuestra comisión, la Declaración de México sobre Cultura y Paz y el manifiesto que aprobamos hace apenas 7 u 8 meses en Durban, en el último congreso de CGLU, El futuro de la cultura, a efectos de
de archivo para que conste otros dos documentos que pueden ser de su interés. Siguiente diapositiva. Y hacer un momento, una reflexión sobre, efectivamente, como decía Patricia, la ausencia de los temas culturales en los objetivos del desarrollo sostenible con un objetivo propio. No hay un objetivo cultura. Y constatar también que si en efecto se puede decir que sí hay algunas entradas en algunas metas que son relativas a la cultura, sobre todo la meta 11.4, y otras que más indirectamente abordan pues temas culturales, como la meta 4.7, que tiene que ver con educación para el desarrollo sostenible, que menciona la diversidad cultural, o la 8.3, que menciona creatividad e innovación, o la 8.9, que menciona las culturas locales como elemento que debe respetar el turismo sostenible, y alguna otra meta que menos explícitamente pues podemos utilizar para inserirnos en el debate. Más allá de esto, constatar que este cuadro aquí es un fracaso para el sector cultural, es un fracaso no estar aquí, y hoy, si en estos meses pues la comunidad internacional rehace sus programas de cooperación y acuerda a partir de la pandemia reprogramar o repriorizar alguno de estos objetivos, pues lo vamos a tener difícil, porque no estamos en el cuadro, no estamos invitados a esta discusión. Constatar esto, como he dicho anteriormente, no por esta ausencia vamos a dejar de luchar, porque estamos, creo, todos los que estamos en este seminario convencidos de que la cultura es fundamental en este análisis, en este análisis de cómo tenemos que vivir conjuntamente. Siguiente diapositiva. Si quieren profundizar un poco más en nuestros trabajos, pues tenemos una página web que hoy atesora ya más de 200 buenas prácticas, y tenemos estas buenas prácticas indexadas por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es decir, criticamos el marco de los ODS, pero lo aceptamos y lo intentamos hacer jugar a nuestro favor, convencer que estamos contribuyendo al alcance y a la localización de estos 17 objetivos con proyectos específicamente culturales. Siguiente diapositiva. Y también anunciar que estamos lanzando un seminario que hemos llamado Las 7 claves, que más explícitamente que con otras, que muy explícitamente va a relacionar cultura con los ODS. También puedo dar más detalles sobre este tema en la segunda parte de la intervención. Siguiente diapositiva. Podemos pasar también esta diapositiva y la siguiente diapositiva. Ahí está. Muy bien. El impacto de la crisis, en esta diapositiva hemos intentado sintetizar lo que vamos a publicar en el informe este viernes. 4 puntos importantes que tienen que ver con el impacto de la crisis en el sector cultural o en los actores culturales. 2 en azul y 2 en gris. La necesidad de cultura. Yo creo que la respuesta de la ciudadanía y una lectura atenta a los temas que han centrado la atención del debate en nuestras ciudades. La crisis, yo creo que, y lo digo sin el voluntarismo que sí estaba en otras partes en diapositivas previas de mi presentación, ¿verdad? Con el triángulo y el cuadrado y con las declaraciones que tenemos. Yo creo que esta crisis constata que no podemos vivir sin las experiencias culturales, sin las prácticas culturales, sin tener este tipo de prácticas y experiencias dentro de nuestra vida. La crisis ha demostrado que necesitamos participar activamente en la vida cultural de nuestras ciudades, aunque hemos estado confinados o estemos aún confinados. Han surgido, tanto desde el sector cultural profesional como desde los ámbitos pues, más amateurs,
o desde iniciativas de personas y colectivos concretos han surgido iniciativas para que nosotras pudiéramos entender qué es lo que estaba pasando, que pudiéramos reflexionar sobre este tema, para que pudiéramos conocer cómo otras partes del mundo estaban viviendo la situación. Y, en fin, se ha evidenciado, nos parece, se ha evidenciado que la cultura es una parte fundamental de la vida de las personas. Creemos que tenemos que construir nuestro relato a partir de esta constatación. Y también esta crisis ha evidenciado la multiplicación de las iniciativas de solidaridad y cooperación en todas las escalas, a escala local, en el territorio inmediato de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, a escala nacional, a escala internacional. Se han multiplicado las iniciativas de compartir información, de compartir recursos, etcétera. Y dos elementos que tienen más que ver con el sector cultural. En primer lugar, la crisis ha multiplicado la existencia de iniciativas online, de grabaciones, pues las instituciones culturales, más que menos, sin duda, teniendo en cuenta los derechos de las grabaciones y los derechos de autor y, en fin, todos los temas que tienen más que ver con la gestión, han intentado poner un máximo de recursos en línea. Han intentado ofrecer a la gente que estaba confinada y tenía posibilidad de acceder a estos contenidos porque tiene un computador y tiene una conexión a Internet, ha intentado pues aportar estos recursos al conjunto de la ciudadanía. Y en segundo lugar, pero no por esto menos importante, se ha constatado también la precariedad de las condiciones de trabajo de la gran mayoría de actores del sector cultural. Y aquí me voy a detener un poquito para explicar que la respuesta a esta constatación a menudo ha sido bien entendida por los gobiernos locales, ha sido bien entendida por los gobiernos nacionales, pero esta respuesta lo que ha hecho es constatar la precariedad, constatar que no existen suficientes instancias legislativas, no existe un corpus que proteja a los trabajadores de la cultura, a las trabajadoras de la cultura, en sus condiciones específicas de trabajo, con pues, el trabajo específico que realizan, sobre todo las personas que trabajan en las artes escénicas, en la música, también en las artes visuales. Y la respuesta aquí, pues voy a detenerme un poquito mencionando algunos ejemplos, 5 grandes bloques. Algunas ciudades, algunos gobiernos nacionales han multiplicado o han creado nuevas subvenciones para el sector cultural, subvenciones de orden extraordinario. Y hemos detectado un cierto sesgo para priorizar en estas subvenciones extraordinarias la cultura de base, incluyendo creadores y profesionales. También hemos detectado que en algunas ciudades pues, se han abonado con celeridad las subvenciones previamente concedidas o se han pagado los apoyos, aunque estas actividades no se hayan podido celebrar debido a la pandemia. En segundo lugar, también hemos detectado que en algunas ciudades pues, se han aplazado el pago de impuestos o se ha eximido del pago de los alquileres en espacios municipales a las organizaciones culturales que estaban alojadas en estos espacios, en estos edificios, en estos equipamientos. En tercer lugar, hemos detectado también ciertas inyecciones de fondos al sector cultural, pues por ejemplo, inversiones extraordinarias en la compra de libros, apoyo a algunas librerías, sobre todo las independientes, ciertas inversiones extraordinarias en arte público y en artes visuales. En fin, hemos constatado que esto ha existido en algunas ciudades. Y finalmente hemos también constatado la existencia de pues, la acomodación o las modificaciones en la programación cultural
adaptando las subvenciones o adaptando las actividades que no han podido acontecer en directo para su transmisión online o la reprogramación de actos programados para un futuro, para que en el periodo de desconfinamiento puedan tener lugar. Y también hemos detectado que algunos países, algunos estados, han reaccionado para intentar modificar las condiciones para la solicitud de desempleo de artistas y técnicos, han acelerado el acceso a programas de desempleo a los sectores culturales más perjudicados, han permitido acceder al desempleo a categorías profesionales que estaban ausentes de estas prestaciones de desempleo, y también en algunos casos se han creado prestaciones especiales para la crisis, a las cuales también han podido acceder en algunos casos los sectores culturales. Y finalmente me dejaba un tema más puntual, pero también algunas ciudades han creado servicios de asesoramiento a los colectivos culturales sobre cómo reformular su actividad cultural en estos tiempos del confinamiento, y cómo pueden, ahora que se va saliendo del confinamiento, cómo se pueden apoyar mejor los gobiernos locales a los sectores culturales. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene, pues además de estos temas que van a continuar, siguiente diapositiva, presencia online, es decir, la digitalización y las condiciones laborales de trabajo del sector cultural. Creemos que esta tendencia no se va a detener, es decir, estos dos puntos que he mencionado anteriormente, la presencia online se va a multiplicar, vamos a aceptar difícilmente, vamos a aceptar que una iniciativa cultural no tenga presente la necesidad de digitalizar su patrimonio, lo que ha hecho, y de dotarse de un archivo audiovisual digital de lo que está haciendo y de lo que pretende hacer. Por tanto, esta tendencia seguro que se va a consolidar en el programa de trabajo de las instituciones culturales, y también, sin duda, va a depender de la capacidad de lucha del sector cultural y de su capacidad para convencer al legislativo y al ejecutivo, pero sin duda el tema de los derechos sociales, los derechos laborales del sector cultural tienen que estar al frente de lo que viene, de los temas que vienen, de los temas que en las próximas semanas y meses deben ocupar la prioridad de los sectores culturales, y creemos que los gobiernos locales tienen que estar también receptivos a garantizar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el sector cultural. Y ahí también hay una idea que ha salido en muchos ámbitos, en muchos sectores culturales de muchos países, que es la renta universal mínima como reivindicación que buena parte del sector cultural se ha hecho suya. Cosa que es interesante porque muchas veces las luchas del sector cultural son gremiales y tan solo afectan al sector cultural. En este caso se trata de una reivindicación que desborda muy claramente el sector cultural. Bueno, los temas que vienen, y nos parece pues algunos apuntes para compartir con ustedes en los próximos minutos. Celebrar la vida y honrar a las víctimas. Esto es algo que es la gran capacidad del sector cultural, la gran capacidad de la gente que trabaja en la cultura, celebrar la vida. Los festivales de música, los encuentros de danza, el teatro, celebra la vida, celebra quiénes somos, cómo sentimos, y esta necesidad de celebrar la vida, que es inagotable, porque es la fuerza motriz de nuestra existencia, pues el sector cultural es quien lo encarna. Simon Mundy, que es un investigador británico, nos escribió un artículo para nuestra página sobre la pandemia, y pone de manifiesto que los festivales en los próximos meses, años, deben ser esta celebración de la vida. De hecho, los festivales han sido esto históricamente, sobre todo los pequeños, sobre todo los comunitarios. El reencontrarse, el ver, el abrazarse, el reír, el llorar juntos, pues forma parte de lo que aporta el mundo de la cultura al conjunto de la sociedad. Y honrar a las víctimas, claro, honrar a las víctimas, a la gente que ha fallecido, a la gente que ha sufrido
la pandemia a sus familias, a sus compañeros, a sus compañeras, con memoriales, con monumentos, con momentos que las honren y que celebren pues, la vida que ya no está con nosotros. Otro punto, la ecología y el cambio climático. No hay análisis sobre la pandemia que no diga que esto es tan solo el principio de lo que va a venir. Y pues yo cuando oigo esto pienso, ojalá estén equivocados, pero, pero seguramente no es equivocado este análisis y por tanto nos tenemos que preparar de una manera mucho más seria en el sector cultural, analizando cuál es el impacto de nuestra actividad y preparándonos para lo que pueda venir. Sobre todo aquí el ámbito patrimonial, con el cambio climático, y aquí quiero hacer una referencia a Santa Fe, con el litoral que tenéis, con el maravilloso litoral que tenéis y con esta integración del patrimonio natural y cultural. Bueno, pues ahí también hay un reto importante por plantear o por priorizar. Este es uno de los temas que ya estaba en nuestra Cultura 21 Acciones, en el documento que aprobamos el año 2015, pero seguramente no hemos insistido suficientemente en este tema. Bueno, seguramente este va a ser uno de los temas de la recuperación. La perspectiva de género, otro tema que está en la carta de navegación de muchas ciudades, de muchas políticas culturales de ciudades y de gobiernos locales, pero que seguramente no está suficientemente. Montevideo es una de las pocas ciudades del mundo que ha hecho un análisis con perspectiva de género de sus políticas culturales. Dejadme aquí citar a la primera ministra de Nueva Zelanda o a la primera ministra de Corea y a otras líderes mundiales que quizás era casualidad, seguramente no, que han tenido una respuesta mucho más empática y mucho más sólida y mucho más pensando en el conjunto y poniendo la vida por delante, que se contrapone a muchos líderes masculinos que no voy a nombrar, pero que han hecho todo lo contrario. Seguramente esto no es casualidad, es una manera de trabajar, una manera de ver el mundo. Y también dejadme decir que las políticas culturales continúan siendo esplendorosamente masculinas y muy poco conscientes de que una perspectiva de género es necesaria y es urgente. Bueno, creemos que esta también va a ser una prioridad. Las desigualdades. Uno de los temas fundamentales en la pandemia, y antes me he referido a ello, es pues que sí, que la parte de la población que tiene acceso a Internet y tiene computadora en casa ha podido acceder a un acervo patrimonial y a un acervo artístico que no tenía quizá presente, ha podido participar en esta vida cultural, pero es que no todo el mundo tiene computadora y no todo el mundo tiene acceso a Internet y existe un movimiento importante que llamamos ciudades digitales, pues que intenta garantizar que hoy estos temas tienen que estar como servicios básicos de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales y tenemos que considerar que pues o avanzamos todos juntos o avanzamos todas juntas o no hay futuro para nuestra sociedad. Y ahí también las desigualdades en el acceso a la cultura, que pocas veces tenemos presentes o son prioridades de los gobiernos nacionales, muchas veces sí son prioridades de los gobiernos locales, bueno, seguramente se va a acentuar en esta nueva fase de las políticas culturales. Derechos culturales lo hemos puesto aquí como un capítulo aparte, pero tiene que ver mucho con las desigualdades y es algo que la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Culturales, Karima Ben-Noun, nos recordaba en un seminario que organizamos el 22 de abril. No podemos dejar de insistir en que la censura o los problemas a la libertad de expresión no son respuestas adecuadas a la crisis y que la única manera
que podemos salir adelante es garantizando estos derechos, el derecho a la expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho a ocupar los espacios públicos, el derecho a reivindicar. No pueden estar ausentes no pueden estar ausentes de nuestra carta de navegación, de nuestras peticiones al conjunto de la sociedad. La educación como derecho, y también una educación que en estos días se ha visto obligada a replantearse y que en estos meses que vienen seguramente también se verá obligada a replantear por las condiciones, pues, de distancia física que las aulas y los institutos y las universidades van a tener que seguir. Bueno, nos parece que en esta situación corresponde solicitar al sector cultural mayor atención a las instancias educativas y al revés, sobre todo al revés, que las instancias educativas sean más conscientes de que las capacidades que los alumnos, las alumnas están requiriendo hoy, buena parte de estas capacidades las saben desarrollar como nadie la gente que trabaja en el sector cultural. Y por tanto implicar más a los actores culturales en la reflexión sobre lo que ha pasado, la reflexión sobre el que significa vivir, lo que significa crear conjuntamente, lo que significa ser una parte del mundo, ser el otro, y crear conjuntamente cosas nuevas, crear contenido nuevo. Estas capacidades sobre todo las tiene el sector cultural, no tanto el sector educativo. Creemos que ahí hay una bonita avenida por recorrer. Y 2 puntos más, y con esto acabo. Salud y cultura. Existen suficientes evidencias científicas ya en el mundo académico que demuestran la correlación entre una vida en buena salud, una mayor esperanza de vida y la participación en la vida cultural activa de la ciudad. Esto es una evidencia científica. Por tanto, creemos que ha llegado la hora de que el sector cultural en su conjunto construya un argumentario. Si ponemos la vida por delante, no el crecimiento económico, sino la vida por delante, creemos que tenemos que construir argumentos que relacionen más estrechamente salud y cultura. No digo que no tengamos que poner el crecimiento económico por delante. No niego la importancia de este vector del desarrollo, fundamental. Pero, en fin, en una fotografía de largo plazo, sin duda, este parámetro tiene que tener una estrecha relación con otros parámetros. Y el último tema, los espacios de la cultura. También aquí constatamos que sin duda los espacios culturales se van a tener que reformular y están sufriendo enormemente, pues, los festivales y los espacios escénicos, musicales, los dedicados a la danza, al circo, por el requerimiento de distancia física que las autoridades sanitarias nos solicitan. Pero también aquí nos parece importante hacer de la necesidad virtud y aprovechar la oportunidad por ocupar otros espacios, ocupar los espacios públicos, seguramente de manera más precaria, con menos presupuesto, con menos garantías de excelencia, pero es lo que la gente nos está pidiendo también. Creemos que la ciudadanía nos llama a que el sector cultural esté más presente en otras áreas de la ciudad, en otros espacios, no en los espacios, no solamente, déjenme plantearlo así, no solamente en los espacios acotados, referenciales del sector cultural, sino también en otros espacios que son significativos para la vida de las personas, en los barrios, en las comunidades. Y aquí las grandes instituciones culturales creemos que también tienen un papel por jugar. En fin, perdonadme porque creo que me he excedido un poquito en la presentación, pero lo dejaría aquí. Gracias y estoy a vuestra disposición. Bueno, gracias de nuevo, Jordi, gracias de nuevo a todo este grupo maravilloso que se reunió hoy a la mañana para pensar estos temas, desde estos activadores que nos propone Jordi. La propuesta es ahora poder conversar,
hacer preguntas, propuestas, y por supuesto generar un espacio de diálogo que nos parece que es lo más interesante después de la charla, de estas charlas virtuales, de estas reuniones virtuales, para poder también darnos esta tarea de pensar juntos y de lo que decía Jordi, ¿no? De crear juntos perspectivas de vida, crear juntos enfoques de gestión. Me pareció muy interesante cómo planteaste la charla, Jordi, en este contrapunto todo el tiempo de, por un lado, lo que está pasando en términos a nivel de escala internacional, en términos de cómo nos atraviesa esta crisis, de los retos futuros que tenemos, no solo desde el área de la gestión cultural, sino desde las distintas dimensiones de la gestión pública y de la gestión independiente, y también ir en este contrapunto que habíamos conversado de lo que está pasando con el sector cultural, ¿no? Entonces, poder tomar estas dos dimensiones. Por un lado, los desafíos en términos de gestión, pero también estar muy atentos a cuáles son las dinámicas del propio sector cultural, en sus vulnerabilidades y en sus posibilidades. No sé si quieren a través del chat, también podemos habilitar nuestros micrófonos y de esa manera también hacer las preguntas o contarnos también cómo está la situación. Acá Julieta Taborda, Juli pide la palabra, así que te escuchamos. Hola, buenos días a todos, a todas. Primero quiero agradecer que me hayan invitado a participar en esta reunión, me parece muy importante. Gracias Jordi por toda la explicación que diste tan clara. Yo soy bailarina, soy profesora de danza, también docente. Profesora es docente, bueno, soy docente, soy coreógrafa y también productora independiente, pero trabajé muy de la mano con el gobierno municipal de Santa Fe y eso hizo posible un montón de cosas. En este momento soy también comunicadora del Movimiento Federal de Danza y el Movimiento Santafesino de Danza, que estamos tratando de unir fuerzas para generar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y dentro de toda esta situación, lo que quería preguntarle a Jordi específicamente es ¿qué consideran derechos culturales? Porque yo me hago una idea de lo que pueden ser los derechos culturales, pero me parece que estaría bueno profundizar en eso para tenerlo más presente. Yo considero que un derecho debería ser, por ejemplo, el acceso a la educación profesional dentro del arte, pero no sé si a qué específicamente se refieren dentro de la plataforma SGLU. Jordi, no sé si escuchaste la pregunta. Sí, perfectamente. Sí. Muy rápidamente, los derechos culturales tienen que ver con el derecho a participar, a acceder y a contribuir a la vida cultural de una ciudad, de un territorio y bueno, básicamente son estos tres conceptos, estas tres palabras que copiamos nosotros y asumimos de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Culturales. Tiene que ver también con los derechos de la profesión, los derechos de autor y los derechos por las actividades artísticas y culturales que se realizan. Y luego hay una serie de derechos que están relacionados con la cultura, como el derecho a la educación, o la libertad de expresión, la libertad de asociación. En fin, esto es lo que nosotros entendemos por derechos culturales. Pero déjeme también explicar que básicamente este relato, el relato de los derechos culturales, tiene que ver con la relación entre cultura y derechos humanos y tiene que ver, tal como está planteada hoy, la relación entre desarrollo
y derechos humanos tiene que ver con el no dejar a nadie atrás. Es decir, el relato de los derechos culturales hoy es sobre todo un relato para incluir a todas las personas que viven en un territorio, en una sociedad, en la cultura, en el acceso al patrimonio existente, al patrimonio sea tangible, intangible, a las experiencias artísticas, acceso a la cultura, participación activa en la cultura y contribución a la vida cultural, que es más una metáfora que quiere decir poder imaginar conjuntamente en qué mundo queremos vivir. Básicamente esto, pero podemos aportar más referencias sin duda bibliográficas. Gracias, Jordi. Acá tengo a Griselda, que dice, hola, buenos días. Quería consultar si ya hay experiencias de este cruce entre salud y cultura, que se estén desarrollando o se estén planteando. Creo que esa articulación va a ser clave desde ahora en adelante y sería bueno poder ir pensando en cómo prepararnos para capacitar a los equipos. Hay alguna experiencia en este sentido. Voy a mencionar dos, uno en el ámbito más académico y otro en el ámbito más político, más de programación. El académico. Hay un trabajo en Italia que relaciona esperanza de vida en buena salud con la participación activa en las actividades culturales. Participación activa, no pasiva, en las actividades culturales. Es decir, en este trabajo se evidencia que como media, las personas que participan activamente en la vida cultural, cantando, bailando, haciendo teatro, tienen 4 años más de esperanza de vida en buena salud que las personas que no participan en este tipo de actividades. 4 años. Imagínense ustedes estos 4 años cómo se trasladan a los presupuestos públicos o a los presupuestos de las familias. Es decir, hoy bailar o hoy cantar ahorra gasto en los próximos años de los departamentos de salud y ahorra una barbaridad de dinero. Tan solo, nota a pie de página, tan solo hay una actividad que no permite ganar esperanza de vida con buena salud, que es componer poesía. Siento mucho comunicar esta noticia a las poetisas y a los poetas, pero si cambian de género, sí pueden ganar años mientras compongan poesía. El sufrimiento está garantizado. No, perdonad la broma, pero es algo serio. Son 4 años de esperanza de vida en buena salud. Son estudios que aún no se conocen suficientemente bien. Están apareciendo nuevos estudios pues cada año. Nosotros no hemos sido capaces aún de sistematizar este conocimiento y de trasladarlo, lo que hacemos habitualmente, trasladarlo en pues un relato político que nuestras ciudades puedan utilizar. Lo queremos hacer y lo queremos hacer en los próximos 2-3 años. En el ámbito programático, recuerdo que una de las capitales europeas de la cultura, creo que fue en el año 2011, Turku, en Finlandia, lanzó un programa de cultura y salud, de tal manera que pues, a las personas que iban al médico y el médico veía que lo que tenía esa persona era pues, más bien soledad y más bien necesidad de compartir experiencias, pues se le prescribía la participación activa en actividades de la capital europea de la cultura. Y al parecer este programa fue pues muy bien recibido por mucha gente finlandesa que, como sabéis, pues es uno de los países que está en la frontera de la innovación en las políticas públicas. Bueno, confiamos ser capaces de aportar más evidencias reuniendo estos casos y elevándolos con un discurso político fuerte en los próximos meses. Jordi, voy siguiendo, gracias. Gracias por las preguntas. Voy siguiendo el orden acá del chat. Andrea Balsania, que nos plantea todos los temas muy interesantes, quisiera detenerme en la necesidad de un vínculo diferente entre educación y cultura. He escuchado iniciativas de ciudades sobre el tema, si nos puede contar algunas. Esta pregunta es muy compleja porque hay infinidad de casos.
hay infinidad de casos, pero para ir al grano y para tomar una experiencia que tengo muy a mano aquí en Barcelona, pues la experiencia en Residencia. En Residencia es un programa del ayuntamiento con varios institutos, liceos, es decir, chicos, chicas entre 12 y 18 años, que dedican buena parte de un año, dedican una asignatura, 3-4 horas a la semana, a la creación de un proyecto artístico. Trabajan conjuntamente con un docente artista, sea pues lo que sea, escultor, performer, músico, bailarina, y el producto final, el resultado final, es una obra artística que firman conjuntamente el artista, la artista, con el grupo de clase que ha trabajado en ello. Se ha desarrollado, creo que vamos por la edición 12 o 14. Bueno, hay proyectos maravillosos, otros pues que no son tan maravillosos, pero es una experiencia inolvidable para todos los chicos, chicas que han participado en este programa. Aporta unas capacidades que ninguna otra clase teórica puede aportar. Son las capacidades que más necesitan nuestros chicos, nuestras chicas para vivir en sociedad, ¿no? El celebrar la diversidad, el comprender al otro, argumentar, razonar, ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? La belleza, la no belleza, el ritualizar el momento. Bueno, es una experiencia muy, muy bonita. Pero como esta hay centenares. Yo aquí quizá aconsejaría de hacer una búsqueda en nuestra página web de buenas prácticas, y tenemos muchas buenas prácticas indexadas por educación, sea por el objetivo, por el ODS 4, educación, o sea por nuestro compromiso 3, cultura y educación. Hay muchas maneras de obtener esta información en nuestra base de datos. Gracias, Jordi. Jorge Rodríguez, que tiene experiencias para compartir a través del Observatorio de Mercociudades, aquí nos está diciendo que él también puede comentarnos algunas experiencias. Jorge, no sé si estás ahí. Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En realidad, les compartía un espacio que hemos trabajado con Mercociudades y la red de universidades del Grupo Montevideo, esta red de universidades públicas de la región que nuclea más de 44 ciudades, en donde lo que estamos ahí relevando es las experiencias entre gobiernos locales y universidad, específicamente en un contexto de pandemia, en este sentido, y también todo lo que sea experiencia cultural como tal. Así que la verdad que era una invitación a que visitaran este espacio, pero que además la construyéramos entre todos, a los efectos de conocer estas experiencias que están dándose en las ciudades. No más que eso para nosotros. Desde Mercociudades, felicitaciones a la UNL y un abrazo al amigo Jordi. Gracias. Un abrazo, Jorge. Gusto de verte. Muchas gracias por compartir la información y los lugares donde vamos a poder ir buscando también diferentes experiencias y aportando. Tenemos a Augusto y a Alfredo que también querían hacer preguntas o comentar. Augusto. Hola, ahí está. Bueno, Jordi, saludarte ante todo y gracias. Y te quería preguntar así a grosso modo si tenés datos de algún país, digamos, que haya podido atender de manera más rápida al sector de la cultura, digamos, y qué medidas se han tomado. Y bueno, y preguntarte un poco a futuro, digamos, qué tendríamos que esperar, digamos, del Estado y cuáles son las cosas por las que tenemos que exigir, digamos, como mediadores o como gestores. Y esto también un poco razono de que al esto haber sido como una gran crisis económica también, ¿no? Como puede haber sido el de una guerra, digamos,
¿cuáles podrían ser los primeros pasos para salir, digamos, y reactivar la actividad, digamos, como salir de los escombros, ¿no? Gracias. Pues es una pregunta muy difícil, Augusto, pero voy a intentar responderla también con rapidez. Los países que más han reaccionado en apoyo al sector cultural, pues son los países que tienen menos deuda y que tienen más capacidad para endeudarse. Alemania, Francia, el Canadá o Nueva Zelanda lo han hecho de manera espectacular. Pero claro, el caso de Alemania no solamente en el sector cultural. El otro día leía que de todos los 27 países que forman parte de la Unión Europea, pues hoy en la Unión Europea hay que solicitar autorización a la Comisión antes de poder apoyar al sector privado en cualquier instancia. Pues bien, en esta crisis, desde que se inició la crisis, el 47% de las solicitudes de apoyo público al sector privado en Europa, en estos 27 países, el 47% de las ayudas las ha solicitado Alemania. Está claro que quien no puede endeudarse, pues difícilmente va a solicitar más ayudas. El Reino de España o Grecia o Portugal, con unas deudas fuertes, pues han solicitado pocas ayudas. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Lo mismo en el caso del Canadá. Es un país que tiene un sector cultural muy bien estructurado y que ha podido, pues, tirar del crédito y aportar dinero fresco para que en estos meses de confinamiento y de inactividad los creadores, la gente del sector cultural pueda sobrevivir pues mejor, pueda continuar con su trabajo sin las actuaciones, sin la participación activa que acostumbra a tener, que tiene. Me sabe mal, pero no hay milagros. La fortaleza de un Estado también se mide por esta estructura y por esta capacidad. Hacia el futuro, pues seguramente si hay algo que se puede hacer, porque hay cosas que no se pueden hacer, no se puede multiplicar el dinero con facilidad en estas condiciones que tiene el mundo hoy de intercambios financieros globales, pues, y de no existencia de una autoridad mundial sobre las finanzas y sobre, pues, los paraísos fiscales y todo esto. En ausencia de esta instancia mundial en términos económicos, pues lo único que el sector cultural puede hacer es reunirse desde las instancias más profesionales a las instancias más comunitarias y pedir al Estado, pedir a los gobiernos locales un plan que permita proyectarse a 7, 8 años vista. El trabajar conjuntamente es algo que no deberíamos perder de vista, y reconozco que esto es muy difícil porque hay ámbitos del sector cultural que están, pues, muy metidos en los derechos de autor y en su nicho de excelencia artística y de profesionalización, y hay otras instancias que están mucho más en lo comunitario o están estrictamente en lo comunitario, y las pasarelas que relacionan unos y otros no están creadas. Entonces, la virtud de un buen plan de cultura local o nacional pasa por ponerse de acuerdo todas estas instancias. Y reconozco que no es fácil, pero me parece que es una condición imprescindible para poder avanzar. También para poder reivindicar que lo que aporta el sector cultural al conjunto de la sociedad en términos de educación, de salud, de espacios públicos, de seguridad, de resiliencia, es todo el sector cultural el que lo aporta, no tan solo el que está trabajando en el ámbito comunitario, ni tan solo el que está trabajando en el ámbito más profesional o más con la excelencia. Es el conjunto del sector cultural. Y si queremos ser ambiciosos y ganar espacios para la cultura, si estamos convencidos de que las capacidades que aporta la cultura al conjunto de la sociedad son necesarias para el conjunto de la sociedad, bueno, tenemos que hacer este esfuerzo de ponernos de acuerdo, de poner de acuerdo a todo el sector cultural. Gracias, Jordi. Evangelina tiene la mano levantada. Ya vamos a ir, quedan 2 o 3 preguntas, vamos a ir ya
hacia el final del encuentro, pero con esta idea de seguir proyectándonos en otras instancias, de las cuales vamos a hablar después. Evangelina, tenías la mano levantada, no sé si querés preguntar algo, comentar algo. Sí, a ver, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Muy buena disertación, Jordi. Soy Evangelina Castillo, subsecretaria de Cultura y Educación de la ciudad de Coronda, y ahí tengo muchas preocupaciones en cuanto a cultura y educación. En este momento sí, lo que más me toca es la parte educativa, porque hoy estaba viendo que el ministro de Educación de la Nación iba a hacer algunas encuestas a las provincias en relación al estado en que se encuentra esta forma virtual de educar. Por mis conocimientos, a través de colegas, porque yo también sigo siendo docente a pesar de ser jubilada, tengo entendido que no llega al 50% la cantidad de alumnos que responden al sistema, a la manera virtual de la educación. Los docentes están preocupados porque no les llegan los trabajos que le mandan a sus alumnos. No sé si hay distintas por ahí versiones, algunos que por ahí a lo mejor no tienen llegada o acceso porque no tienen señal. Yo pienso que por ahí es más problema familiar, ¿no es cierto?, la falta de compromiso de los padres. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esos alumnos que si se sigue extendiendo la cuarentena nos va a agarrar el fin del ciclo lectivo y cómo va a ser la continuidad? Pues la verdad... Otra pregunta, perdón, otra preguntita, porque soy escritora, soy poeta, y me chocaste cuando dijiste cambiar el género de la poesía. Bueno, te escucho. No, era una broma, Evangelina, esto. No, por favor, no lo hagas. No cambies. Sobre la primera pregunta, es la realidad. Es así. El ciclo escolar en Europa, por ejemplo, está acabando y muchos países, muchas ciudades han dado por acabado el curso presencial y lo van a acabar, lo van a acabar con una computadora. Hoy veía en Twitter un mensaje de alguien que ¿sabéis el cuadro tan famoso de Matisse, perdón, de Magritte, de la pipa, que dice, esto no es una pipa? Pues alguien ha puesto un computador portátil y ha puesto, esto no es una escuela. Está claro, esto no es una escuela. Y vamos a ver cómo el sistema educativo consigue habilitar los espacios para que nuestros chicos, nuestras chicas puedan ir a la escuela guardando la distancia física que las autoridades sanitarias nos aconsejan, pero a la vez garantizando el derecho a la educación. Y ahí es cuando yo me atrevía a decir, bueno, pues igual buena parte de los trabajos pueden ser más relacionados con el trabajo de creación cultural, pueden acontecer en espacios públicos. Bueno, creemos que esto es una posibilidad que vale la pena explorar. No decimos que esto pueda ser la norma, pero bueno, creemos que es algo que se puede intentar. Siempre y cuando las condiciones meteorológicas, está claro, y climáticas también lo permitan. No es fácil, no es posible multiplicar los metros cuadrados de las escuelas, pero estamos obligados a reinventar este punto de los espacios de la cultura, los espacios de la educación. Por lo menos hasta que tengamos una vacuna
pero bueno, si podemos hacer de la necesidad virtud y conquistar estos espacios, más espacios educativos para el sector cultural, pues bueno, bien estará. Jordi, gracias. Maribel, ya vamos cerrando, nos quedamos con 2 o 3 preguntitas. Recordemos que este espacio va a seguir abierto a través de otras instancias. Maribel, estabas solicitando la palabra, micro, te lo podés abrir vos. Ahí se me escucha. Sí. Ahí se Buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Jordi. Increíble tu disertación. Felicitaciones. Bueno, a mí me gustaría compartir desde mi pequeño lugar. Yo soy la coordinadora de Área de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Guillermo. Soy arquitecta, soy profesora de inglés, y bueno, soy una actriz aficionada y bailarina. Así que soy una aficionada del arte entero. Quería compartir con ustedes lo que estamos haciendo desde este pequeño rincón. Nuestra ciudad es muy pequeña, no supera los 10.000 habitantes, pero este año nuestra propuesta fue tan exitosa que tuvimos más de 600 inscriptos para acudir a los distintos tipos de talleres. Tenemos más de 43 talleres dictándose, inclusive en cuarentena. Hemos pasado por distintas fases, y primero llevando desde a través del canal de la municipalidad, cada tallerista, cada profesor tuvo que ir ayornándose a la situación, aprender a filmarse, y bueno, ir filmando tutoriales, que fue la idea siempre de generar ese vínculo con la persona que tenía que estar del otro lado cumpliendo cuarentena. Ahora, nosotros nos enfocamos mucho en una población que tenemos con serias adicciones, que ya venían, en paralelo al tratamiento, venían trabajando en el área musical, en el área de teatro, y personas con diagnósticos psiquiátricos, también trabajando todo lo que eran manualidades, que por supuesto, todos ellos quedaron remitidos a sus hogares sin poder tocar, por ejemplo, sin poder actuar, o sin poder estar en contacto con sus vínculos más cercanos dentro de esos espacios que los contenían. Entonces, en estas fases que nosotros fuimos atravesando, también nos encontramos con la población de riesgo, de adultos mayores, a los que también tuvimos que empezar a ofrecerles mayor cantidad de material. Así que bueno, pasamos la fase Facebook, desde el Facebook de la Municipalidad de San Guillermo, los invito a recorrerlo, quien esté interesado. Ahí hay una variable importantísima de contenido. Después tuvimos que dar otro pasito más para poder acceder al adulto mayor que no maneja bien los dispositivos, así que armamos un convenio con las 2 emisoras locales de televisión, y estamos grabando segmentos de 1 hora donde pueden hacer actividad física, manualidades, todo tipo de artes. A mí me gustaría preguntarte, Jordi, porque acá es donde nos vemos en una disyuntiva, todos aquellos que tienen trabajo en equipo, trabajo en grupo, banda infanto-juvenil, teatro, danzas clásicas y contemporáneas, folclóricas, etc. ¿Hay algún antecedente, algún precedente a nivel mundial de algún país emergente donde haya tenido alguna solución inteligente y adaptable a nuestra situación, en la que puedan participar, se puedan concretar estos encuentros, en donde todo lo que es instrumentos tiene que estar juntos, todo lo que es coro tiene que estar juntos, digamos, el trabajo coral es en conjunto, muy cercano, muy próximo? Si hay algún antecedente de algún recurso que hayan podido concretar para poder llevar a cabo este tipo de actividades a nivel mundial. Que hayan podido utilizar en línea, entiendo, que hayan podido utilizar para trabajar con cada uno desde su casa.
Pues no lo sé, es una muy buena pregunta. No lo sé, pero seguro que existe este recurso. También imagino que debe depender de algún programa y del manejo técnico de alguien que pueda unir o debe depender del ancho de banda para asegurar que la conexión es casi perfecta, ¿no? Es casi instantánea. Pero lo siento mucho, pero no tengo la información concreta de la existencia de tal recurso. Bien. Bueno, Jordi, por supuesto estoy receptiva si alguien tiene alguna propuesta. Nosotros hemos agotado todas las instancias. Imagínense que todos los actos patrióticos que se están dictando, sobre todo en esta fase, en Argentina, los estamos haciendo todos de manera virtual. Todos están siendo transmitidos de manera online o editados. Y en todos han participado el coro polifónico, la banda infanto-juvenil con el himno, el grupo de teatro de niños, por supuesto desde sus lugares, de una manera virtual, editada, pero bueno, realmente muy lindo. Pero bueno, todos quieren volver a encontrarse, así que se trata de un desafío poder ver de pasar, sortear ese obstáculo y ver de qué manera ingeniosa nos arreglamos y nos adaptamos para poder tener estos trabajos en equipo. Gracias, Maribel. Bueno, Gracias. vamos a tener que ir cerrando, decirles que todo este material va a estar publicado en el canal de YouTube de la universidad. Creo que la pregunta, bueno, de Alfredo fue respondida de alguna manera también, el vínculo de las universidades y las diferentes propuestas a las cuales nosotros podemos acceder desde el observatorio a esta relación entre la universidad y el rol con los gobiernos locales, y por supuesto el ejemplo que estamos transitando, ¿no? Todo este trabajo que se está haciendo desde la Universidad Nacional del Litoral, en este caso, bueno, desde la Secretaría de Fortalecimiento Territorial, de poder estar en relación con los gobiernos locales. Y en esto quería recordar también que en continuidad con este enfoque que nos propone Jordi, y del cual nosotros, yo les decía, no lo mencioné en la apertura, pero Jordi conoce Santa Fe, conoce nuestra región, ha estado el año pasado en el Foro de Desarrollo Territorial y Cultura, que se organizó también desde la universidad. Fue la cumbre el año pasado de Cultura de CGLU en Buenos Aires, y bueno, muchos de los expertos, entre ellos Jordi, Enrique Glockner, que también fue quien nos acompañó en tener la experiencia de Ciudad Piloto, la Fundación Creanta, Félix Manito con Roser Bertrán, estuvieron aquí con nosotros, conocen nuestra ciudad, conocen nuestra región, tienen muchos datos también que desde la Secretaría se les acercó como para que podamos también enfocarnos desde nuestras realidades. Recordarles que la semana que viene, el martes a las 17 horas, el martes 9, en este caso voy a estar trabajando con ustedes en una charla que tiene que ver con esta relación entre cultura y resiliencia, como en esta situación de la crisis, la recuperación y el futuro, las nuevas posibilidades en las nuevas maneras del habitar, cómo repensar nuestras ciudades. Y en esto vamos a hacer, como vemos que esto también para nosotros es muy importante, porque desde las preguntas que ustedes fueron realizando nos va dando nortes en los enfoques y en las necesidades, y aparece esta relación entre cultura y educación, muy potente como necesidad. Hay mucho material en torno a esto, hay mucho material recorrido también con CGLU, por ejemplo, el programa de Aula Ciudad fue también mencionado como buena práctica dentro del marco de CGLU, y podemos compartirlo. Y la invitación está hecha a seguir juntos en este espacio. Quiero agradecerle nuevamente de parte de la universidad, de nuestro rector, de los equipos de trabajo, de todos los que estuvimos compartiendo este espacio, a Jordi, por haberse sumado inmediatamente, ni bien le hicimos la invitación, dijo por supuesto que sí, voy a estar con ustedes, y sabemos que vamos a tener su acompañamiento en cada instancia en que nosotros se lo pidamos. Seguimos en contacto, nos vemos todos invitados el martes que viene, martes 9, 17 horas, en
en esta charla que va a estar orientada a cultura y resiliencia en esta relación entre cómo atravesamos la crisis, posibles instancias de recuperación y cómo imaginamos el futuro, y vamos a retomar muchos de los conceptos que hoy Jordi nos propone, y por supuesto decir, va a estar todo publicado en la web de la universidad, los sitios, la información, y por supuesto los espacios también para seguir trabajando y pensando juntos en el futuro. Muchas gracias, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y escribiendo. Muchas gracias Jordi, Patricia. Y bueno, como les poníamos en el chat, si nos mandan un mensajito al correo de Munigestión, vamos a estar enviándoles el link también para que puedan volver a repasar la charla y compartirla. Muchísimas gracias. Gracias.